concluir esta teología con aire nuevo. La última parte ha sido conocer la teología de Fray Juan Duns Scoto, el beato Fray Juan Duns Scoto, que está un poco, que subyace un poco a las intuiciones que yo he tenido y que hemos confirmado de parte de confirmas importantes, serias, de personas de autoridad. Entonces concluimos que Cristo fue el primer ser humano en ser creado y en él se encarnó el Verbo. Entonces, el primer ser humano con el Verbo encarnado constituyeron la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo, en el cual, por el cual y para el cual todo lo demás ha sido creado. Entonces, Cristo es el primero en la creación. Por eso se llama esta teología el primado absoluto y universal del Verbo encarnado, de la persona de Cristo, hombre y Dios. Ahora, en Él, por Él y para Él, todo hemos sido creados. Y nosotros, los seres humanos, hemos sido creados sobre el modelo de Él. Y como el modelo es hombre y Dios, nosotros también, como seres humanos, somos seres humanos como Él y llegamos a ser seres divinos, partícipes de la divina naturaleza, con nuestra libertad. Por eso el camino de la humanidad es serio. Con nuestra libertad vamos a llegar a ser partícipes de la divina naturaleza. Esto fue al principio de la creación, hace 15.000 millones de años. Ahora, porque también los bosques, todo lo creado ha sido creado en Jesús, en Jesucristo. Entonces, ahora la historia. Entonces, Jesucristo no fue concebido en la mente del Padre hace 2000 años. No, fue concebido mucho antes, al principio, hace 15.000 millones de años. Y entonces la encarnación, la fiesta de la Navidad, ¿qué es? Tengan cuidado. Si tienen lapicero y cuaderno, anoten. ¿Qué es la Navidad? Es la visibilidad histórica. Visibilidad histórica. Se llega a ver históricamente lo que fue al inicio. Es la visibilidad histórica de la orientación de la humanidad entera hacia la divinización, en Cristo. Es la visibilidad histórica de la orientación de la humanidad entera hacia la divinización. Se ha visto. Hace 2000 años la humanidad ha visto lo que era al inicio. Vino Cristo, o sea, lo hemos visto hace 2000 años, a la plenitud de los tiempos, cuando la humanidad era
en la capacidad de entender el misterio, lo hemos visto y nosotros estamos en camino con este proyecto del Padre en Cristo. Estamos en camino hacia la divinización. Fíjense, en el lenguaje católico de la Iglesia latina nuestra, se habla de que nosotros hemos sido tomado, recibido por el Padre, adoptado, esa es la palabra que usamos nosotros. Hemos sido adoptados, somos hijos adoptivos de Dios. La palabra no es bonita. En Oriente, la Iglesia Católica de Oriente habla de divinización. Es más fuerte y más acertada. Porque para nosotros un adoptado es uno arrimado. No. Por eso que esa definición, la Navidad es la visibilidad histórica de la orientación de la humanidad entera hacia la divinización en Cristo. Y así ponemos la guinda sobre todo este curso. Pero hay otra guinda que será el próximo lunes, cuando podremos ver la película de Fray Juan Dunsescoto que defiende el dogma de la Inmaculada. Será una cosa bonita porque nos ayuda a imaginar esos tiempos y nos ayuda a imaginar, a ubicarnos mejor en esos tiempos con ese tipo de teología. Bien, ahora vamos con la última lección. La espiritualidad, la nueva espiritualidad. Porque hemos conocido tantos santos que han llegado a ser santos con la antigua teología, con la teología tradicional, de que Jesús vino para morir en la cruz y así salvarnos. Nosotros hemos usado otra teología, otra interpretación que la iglesia siempre ha respetado. Pero ahora tenemos la tarea de alcanzar la santidad, o sea, de seguir a Cristo muy de cerca con esa nueva teología. Por eso hablamos de la nueva espiritualidad. Aquí en 7 puntos. Nueva espiritualidad en 7 puntos. Ustedes pueden anotar, aunque ya saben que esto lo pueden encontrar en mi blog, de manera que volverlo a oír, anotar como quieran. Ahora tal vez les conviene más escuchar y entender. Nueva espiritualidad. Primer punto. Reflejar a un Dios que es solo amor. El primer punto es reflejar a un Dios que es solo amor. Si a la gente le decimos que Dios es solo amor, nuestra vida tiene que reflejar eso. Tiene que ver la gente que nosotros tratamos
de vivir ante un Dios que es solo amor, ¿verdad? Luego dice, reflejar a un Cristo que es el centro de los seres inteligentes y del y cosmos. reflejar a un Cristo que es el centro de los seres inteligentes y del cosmos. Eso. La gente debe de saber que nuestra visión es cristocéntrica y por lo tanto todo hace referencia a Cristo, no al pecado, no a Satanás, no a otras cosas. Las otras cosas están, pero están en periferia, no en el centro. En el centro está Cristo. Nuestra visión es cristocéntrica. Es el primer número. El segundo, El primero reflejar a un Dios, el segundo reflejar a un Cristo que es el centro de los seres, el tercero seguir y reflejar en la vida de cada día a un Cristo normal. 3. Reflejar en la vida de cada día el Cristo normal, entre comillas. Un Cristo normal, entre comillas. ¿Qué más? Sin monofisismo. Reflejar en nuestra vida de cada día un Cristo normal, entre comillas, sin monofisismo. Monofisismo es una herejía de los primeros tiempos que decía que Cristo era solo Dios, no humano. Ahí lo pongo porque nuestra espiritualidad cristiana tiene mucho de monofisismo. Los católicos y mucho más los protestantes con gusto hablan de Cristo Dios, pero sin gusto a veces hablan de Cristo humano. Mientras que hay que reflejar un Cristo normal en la vida ordinaria sin monofisismo. O sea, un Cristo que es hombre y Dios, al mismo derecho, por decirlo así, mismo derecho, a tal punto que no podemos entender a Cristo Dios si no entendemos al Cristo hombre. No podemos seguir a Cristo Dios si no seguimos a Cristo hombre. Miren que la cosa es fuerte. La cosa es fuerte, ¿verdad? 4. Sin fanatismo espiritualista. Bueno, eso siempre. Parte de Está aquí. Sí. Entonces, sin monofisismo, un Cristo hombre y Dios, al mismo derecho y con la misma fuerza, tenemos que seguir a Cristo hombre para poder seguir al Cristo Dios. Miren que si quitamos al Cristo hombre, no queda nada. Queda Dios, claro, pero no Jesucristo. Seguir a Cristo hombre para poderlo seguir como Dios. Sin fanatismo espiritualista. Son palabras pesadas. Se puede ser fanáticos, o sea, exagerar tanto las cosas que luego no hace referencia a algo real. Y a veces se oye hablar de Cristo de una manera enfática, espiritualista, todo espiritualista, una persona que va a todos los grupos, que reza todos los rosarios de todos los grupos, pero que terminado el rosario empieza a hablar mal del prójimo.
fanatismo espiritualista, una exageración en lo espiritual, pero en realidad no es espiritual, sino espiritualista, o sea, exageración de lo espiritual y no lo espiritual real, verdadero, sino uno espiritual que uno se ha imaginado. Monoteísmo espiritualista. En eso fácilmente se cae en eso cuando se tiende al monofisismo, o sea, un Cristo solo Dios. Entonces fácilmente se cae en el fanatismo espiritualista. Número 4. Rezarle también con los misterios silenciosos y con las manos y el corazón llenos de una... Recitarle a Cristo y a la Virgen con los misterios silenciosos. Los misterios silenciosos para muchos de ustedes son cosa nueva. Es una intuición mía. 5 misterios. ¿Cómo están los misterios? Glorioso, luminoso, doloroso, gozoso. Así se me ocurrió hacer los misterios silenciosos. ¿Por qué? Es el silencio de los 18 años que cubre a Jesús. De los 12 años hasta los 30, se dice que no se sabe nada de Jesús. En realidad sabemos todo. Que era un muchacho normal, de un pueblo normal, y que se tenía que ganar la vida, el pan de cada día, de una forma normal. Y que aprendía la vida de una forma normal. Y por cierto que Jesús ha aprendido mucho en esos 18 años. De niño se ha vuelto un hombre maduro y que hombre. Todo en esos 18 años. Entonces son importantísimos esos 18 años. Son esos 18 años que nos hacen entender y comprender al Cristo humano. Y por lo tanto, seguir sus virtudes humanas, que naturalmente expresan el amor que Dios quiere que tengamos hacia nosotros y con Él. Luego, estos misterios lo encuentran en mi blog, el librito número 4, página 71. 70. Página 70 del folleto número 4. Luego dice, y con las manos y el corazón llenos de una vida concreta en la opción preferencial. Seguir a Jesús con la mano y el corazón llenos de opción preferencial por los pobres, llenos de compasión y de opción preferencial por los pobres. Así termina, ¿verdad? Sí. Y el número 5. Buscar la bondad y la verdad, amando a Dios y al prójimo, observando los mandamientos. Buscar la bondad y la verdad. En la espiritualidad pasada, cuando se enseñaba a los niños el catecismo, y en la vida ordinaria, nunca se habla de la verdad. Buscar la verdad casi no nos interesa. Mientras que es muy importante buscar la verdad, estudiar, profundizar, meditar, contemplar, dialogar,
para saber cómo están las cosas, cómo es la verdad. ¿Verdad? La verdad. Buscando la verdad y amando a Dios y al prójimo, observando los 10 mandamientos. Y amando a Dios y al prójimo, observando los mandamientos. Eso queda. Y cuando decimos que tenemos que pasar en este mundo aprendiendo a amar, observar los mandamientos es el ejercicio práctico más claro, más seguro para aprender a amar. Número 6. Al pecado y a Satanás, combatirlos con seriedad, amando con toda seriedad. Al pecado y a Satanás, combatirlos con seriedad. ¿Y? Amando con toda seriedad. Combatirlo con seriedad, amando con seriedad. Combatir al pecado y a Satanás con seriedad, no somos superficiales. Coma, amando con seriedad. Esa es la forma más segura de combatir al pecado y a Satanás. ¿Qué más? Número 7. Número 7. No descuidar nada de la rica y auténtica tradición cristiana, especialmente. No descuidar nada de la tradición auténtica. De la tradición auténtica y sana de la tradición católica, de la tradición cristiana, de la tradición católica. Naturalmente, esta nueva espiritualidad tiene elementos nuevos, pero no desecha la espiritualidad pasada. Entonces, no desechar nada de la espiritualidad seria, auténtica, cristiana del pasado. Especialmente la intercesión y ejemplaridad de la Virgen. Especialmente la intercesión de la Virgen María y de los santos. Es un punto muy fuerte de la espiritualidad católica de todos los tiempos, cristiana de todos los tiempos. Bien, a cada uno de nosotros ahora le toca agarrar estas cosas y empezar a practicar para formarnos una personalidad con estos elementos nuevos, con aire nuevo, una santidad con aire nuevo y ayudar a las otras personas, sobre todo a los jóvenes, eso, a llegar a la santidad con aire nuevo. A propósito, ustedes saben que el próximo 10 de octubre se va a beatificar un muchacho de 15 años. Se llama Carlos Acutis, de Milán, donde ha habido todo esta pandemia. Este muchacho murió en 2006, a los 15 años. Y era un muchacho muy normal, muy común, muy inteligente. Y le gustaba mucho manejar el internet, el videojuego. Pero le gustaba mucho ir a visitar a Jesús, especialmente la Eucaristía. Ha hecho un documental sobre las tradiciones eucarísticas de todos los tiempos. Un trabajo muy fuerte, muy serio. Ayudaba a los compañeros en la escuela, defendía a los compañeros víctimas del bullying
muchacho nuestro, y lo hacía siempre con la sonrisa en los labios, sin agredir a nadie, pero con fuerza defendía a los débiles. Y murió, creo que en unos 10 días, con el cáncer ¿cómo se dice? Cáncer de la sangre. Leucemia. 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 Leucemia en pocos días. Y él no perdió la serenidad. Solo dijo, bien, yo solo pido al Señor que no me haga pasar por el purgatorio. Eso decía. Eso también es muy bonito, muy normal, de un muchacho muy humilde, sereno, que amaba mucho al Señor y todo lo demás, a la iglesia, etc. Será beatificado en Asís, imagínense, en Asís, porque él era muy devoto de San Francisco de Asís y quiso ser enterrado, sepultado en el cementerio de Asís. Ahora va a ser sepultado en la iglesia donde Francisco de Asís se despojó de todo para decir, solo a Dios tengo como Padre, y convertido llegó a ser Francisco de Asís. Este muchacho se entusiasmó con San Francisco, quiso que lo enterraran desde siempre, antes de que supiera que tenía cáncer, en San Francisco de Asís. Será beatificado y enterrado en la iglesia donde Francisco se desnudó delante del obispo, diciendo que iba a despojarse de todo para seguir a Cristo totalmente pobre, sin nada. Se llama este muchacho, próximo beato, Carlos Acutis. Se lo digo el nombre y el apellido para que ustedes puedan ver en internet. Puede ayudar a los muchachos a tomar contacto con estas cosas que son muy grandes. Carlos Acutis. Bien, ahora vamos a tener 5 minutos de descanso antes de escuchar la homilía que precisamente hice sobre la conversión de San Francisco de Asís. Al inicio del novenario, que fue el viernes pasado, yo hice esta homilía y ahora la vamos a escuchar, después de 4 minutos de descanso. Yo también tengo que descansar, si no se me va a atacar. No.
1812. Creo que es la obertura 1812 que toman fragmentos de... La obertura de bien. De Tchaikovsky, 1812, de la invasión de Napoleón. Por eso sale la parte de la Marsellesa. El que escribió después de la Revolución agarró algo de ahí para decir, trata de esto. Sí. Creo que esta parte la toma como para representar a Napoleón y a su ejército. ¿Cuántos son? 49. ¿Ya? Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado.
él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús le ordenó severamente que no lo dijera a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. La pregunta es, ¿qué es la conversión? ¿Qué es la conversión? Porque vamos a hablar de la conversión de San Francisco de Asís, este santo. Vamos a empezar 9 días de preparación a su fiesta, precisamente tratando de conocer mejor su vida. Y él se convirtió. Es interesante saber qué es la conversión. Mire, él nació hace algo más que 800 años, 1182. Un muchacho como todos los demás. Además, un muchacho con dinero, con mucha vivacidad, era muy alegre, rey de las fiestas, lo eligieron. Entonces, un muchacho como todos los demás. Y el biógrafo Tomás, que se llama así, un franciscano que escribe su vida, dice que no era tan santo como nosotros hoy lo conocemos. Era un muchacho como todos los demás, con los defectos y a veces también con pecados de cierta gravedad, hace prever el biógrafo. De toda manera, un muchacho como todos los demás. ¿Y qué quería este muchacho? Ya este adolescente, este joven, quería ser un gran capitán de ejército. En ese tiempo había tantos ejércitos privados, porque así estaba conformada la sociedad. Y entonces se necesitaba muchos capitanes. Un poco como hoy se puede decir, hay muchos equipos, se necesitan muchos jugadores de fútbol. Y uno quiere ser un gran jugador de fútbol, como Messi, como Ronaldo. Y uno quiere ser un gran actor. En fin, uno quiere ser grande. A esa edad, todos queremos ser grandes. Ustedes también. Al ver los niñitos no tanto. La niñita no está pensando en eso. Pero los adolescentes, los jóvenes, sí están pensando en eso. Quieren ser grandes. También Francisco quiso ser grande. A los 20 años ya participó en una guerra, que pero perdió y lo echaron preso. Afortunadamente, después de un año, lo liberaron. Pero esa experiencia de la guerra lo sacudió. Sin embargo, como sucede a los jóvenes sobre todo, pasando el tiempo se olvida ese sacudida y siguen.
Y entonces quiso ir a ponerse a la escuela de un gran capitán en el sur de Italia para ser un gran capitán. Sin embargo, tenía 21 años. Sin embargo, aquí empezó a suceder algo extra. Cuando estaba en camino hacia el sur, a unos 30 kilómetros, en la ciudad de Spoleto, bueno, en la noche fueron a descansar y él tuvo un sueño. Vio una habitación llena de armas. Bueno, se alegró como quien dice, estoy en el camino correcto. Esto significa que yo seré un gran capitán. Pero allí una voz le dijo, Francisco, ¿qué es mejor, servir al siervo o servir al amo? Esta pregunta lo intrincó y dijo, bueno, claro, servir al amo. Y la voz siguió. Y entonces, ¿tú por qué quieres seguir al siervo? No entendió. Sin embargo, en la mañana ya no tenía ganas de seguir el camino hacia el sur de Italia, donde estaba este gran capitán. Se regresó a Asís, con una gran vergüenza, por cierto. Todo el mundo hablaba de que Francisco iba a ser un gran capitán. Y ahora verlo regresar, y allí, casi escondido en la casa, nadie no quería que lo vieran. ¿Qué le habrá pasado a este muchacho? Y es más, por 3 años iba vagando, fue vagando por toda la campiña de Asís. ¿Y qué hacía? Nada, reflexionaba y decía solamente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entraba en las capillas que encontraba en la campiña y un día entró en una capilla que se llamaba la capilla de San Damián y ahí había un crucifijo. ¿Está todavía el crucifijo? No. El crucifijo de San Damián, que tantas veces ustedes han visto. Y con esa oración, ¿qué quieres que yo haga?, les pareció oír la voz clara de Jesús del crucifijo que le decía, Francisco, ve, repara mi casa, repara mi iglesia, porque como ves, está yendo a la ruina. Francisco tampoco entendió que había que reparar iglesias. Y entonces empezó a reparar la iglesia de San Damián y luego las otras iglesias. Y reparó la iglesia de Santa María de los Ángeles. Pero antes de llegar a Santa María de los Ángeles, le pasó otra experiencia. Él le tenía pánico a los leprosos, claro. La lepra era contagiosa, era terrible, incurable, por supuesto. Entonces, cuando veía a un leproso, él corría. Esa vez, él iba a caballo y vio a un leproso que se acercaba hacia él. Él empezó a correr con el caballo. Pero después de haber corrido un poco, como que le vino dentro, qué decir, un arrepentimiento, qué decir, una gana de ir al leproso y abrazarlo. Dio vuelta atrás, se bajó del caballo, abrazó al leproso. Y él mismo dice que después de ese abrazo, él sintió que quería a los leprosos e iba al leprosario a servirles a los leprosos. Y seguía por la campiña pidiendo al Señor
y entrando en la iglesita y a las iglesitas derruidas las reparaba. Santa María de los Ángeles está a 3 kilómetros de Asís. Asís está un poco en la montaña, digamos, en el pie de la montaña. Y Santa María de los Ángeles está en la llanura, a 3 kilómetros de Asís. Y allí le gustó mucho. Era una iglesita dedicada a Santa María de los Ángeles. Le gustó mucho esta iglesita y ahí se quedó. Los compañeros suyos, viéndole este cambio, quedaron impresionados. Y poco a poco sintieron atracción de hacer ese tipo de vida. Esa vida de buscar al Señor en profundidad, con fuerza. Y empezaron a pedirle que lo recibiera con él. Y él decía, bueno, si quieren seguir a Jesús, síganlo. No, pero nosotros queremos seguirle al Señor como tú lo estás siguiendo. Llegaron a ser 12. Y alguien le sugirió a Francisco, ahora ya tú tienes que hacer una especie de pequeña regla para este grupito, porque si no, ¿qué hacen? Hagan una pequeña regla y vayan con el Papa, que se la apruebe. Así se hacen las cosas, y así las cosas de Dios aprovechan y progresan. Así hizo, fue con el Papa y el Papa aprobó esa regla. Regresaron, bueno, fueron tantos, los frailes aumentaron, muchos, de todas partes, de todos los países de Europa. Y así nació la grande orden franciscana. Fray Edwin, Fray Henry, Fray Santiago, yo, estamos aquí y ustedes dicen, ve qué bonito, esta gente a servicio nuestro, predica, dice misa, y es bonito, nos ayudan a hacer tantas cosas buenas. Bien, tiene que agradecer a San Francisco de Asís, a su santidad. Bien, ahora nosotros queremos resumir algo que nos ayude a nosotros a convertirnos, que es la conversión. Ya hemos visto San Francisco. La conversión es dejar el hombre viejo y empezar a ser un hombre nuevo, como se dice en el lenguaje cristiano. El hombre viejo es el que se está en los pecados y no le importa nada y sigue, mientras que Jesús quiere que seamos hombres nuevos. San Pablo nos lo dice siempre. O sea, hombres como Jesús, hombres que no hagan el mal, hagan solo el bien, que ayuden a los demás. Bien, entonces nosotros que queremos ser también hombres nuevos, queremos convertirnos, un pequeño resumen de lo que podemos hacer nosotros. ¿Cuál es el camino que podemos seguir nosotros? Yo diría que se puede imaginar así, una pequeña escalera, pocas gradas, las partes laterales, los pasamanos, para poder seguir, para poder subir bien, cómodamente, fácilmente, son las dos virtudes grandes de Francisco: la humildad y la compasión. Una compasión activa hacia los que sufren, todos los que sufren, empezando por los leprosos, y luego una gran humildad que él llamaba minoridad, porque había un grupo de gente en Italia que eran menores, o sea, pobres, abandonados, apartados. Y él dijo, yo quiero que nosotros los frailes seamos como ellos. Entonces la gran humildad. Nosotros somos frailes menores, porque así quería Francisco llamarnos. La gran humildad de Francisco y la gran compasión, el gran amor,
especialmente hacia los sufridos. Eso. Y empezamos la pequeña subida de esta grada. La primera grada es hacer esa oración de San Francisco, tenerla siempre en el corazón. Mientras que tratamos de hacer cosas buenas, la oración, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay tantos proyectos y son proyectos buenos y yo quiero un proyecto bueno. Y entonces, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la primera grada. Mientras que uno trata de ser bueno, sube la grada de la oración, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La segunda grada, dar un sentido a la vida. ¿Y qué sentido tiene mi vida ahora? El sentido que tenían mis papás, que tienen los jóvenes que caminan, que ganan dinero, se sabe cuál es el sentido. Pero yo, que no quiero ganar dinero, no me importa. No quiero ser grande, no me importa. ¿Qué sentido le doy a mi vida? Entonces, segunda grada, darle el sentido a la vida que le dio Jesús al crearla. Al crearnos, Jesús dio el sentido a la vida humana. Pasar en este mundo aprendiendo a amar. Es un aprendizaje en la vida. Aprendiendo a amar. ¿Cómo? Amando. Haciendo actos de amor. Como hacía Francisco. Visitar a los enfermos. Ayudar a los ancianos. Ayudar a los compañeros de clase que necesitan. Los vecinos de casa. Aprender a amar amando. Tercera grada, desprendernos, el desprendimiento, porque nosotros tenemos apegados tantos hábitos malos, tanto egoísmo, y para seguir el camino de Jesús, que nos lo enseñó Francisco, que acaba de enseñarnos Francisco, hay que irse desprendiendo de todos los hábitos malos, los vicios, las costumbres malas, que responder agresivamente, que hacer el mal a la gente, etc. Entonces, tercera grada, el desprendimiento. Es un trabajo, es una lucha, pero saber que estamos en este mundo para aprender a amar y esta lucha contra el egoísmo es necesaria, lo vamos a hacer con gusto. Y cuarta grada, fidelidad a este proyecto. No es suficiente empezar. Bueno, el año pasado yo hice este proyecto y empecé con tanta gana, pero ya no me da gana, ya veo que es duro, ya veo que es difícil. Entonces no, entonces no sirve de nada haber empezado. O es necesaria la fidelidad, la constancia, la perseverancia. Dice Jesús, en la perseverancia de ustedes conquistarán sus almas, salvarán sus almas. Entonces nosotros queremos salvar nuestra alma y ayudar a salvar las almas de los demás, siguiendo el ejemplo de San Francisco, que es seguir a Jesús muy de cerca. Ya. Entonces, ¿cansados? No, no, Fray, para nada. No, Fray. Solamente reflexionando, porque sí, es un gran compromiso. Sí. Excelentes pasos de espiritualidad, Fray.
Vamos a comenzar a convertirnos. Entonces ahora. Todos los jóvenes, Sí. tienes que ir adelante. Sí, sí, sí. Ahora, Sí, entonces, como que ellos se están metiendo a sorpresa. Ahora hay una sorpresa. Uno de ustedes quiere el poema a San Francisco. Vamos a escucharlo. Gracias por esta iniciativa. Vamos a escuchar este poema a San Francisco. Bueno, buenas noches, Fray, y buenas noches para todos. Voy a tener el honor de recitarles un poema, ojalá no se me olvide, en honor a San Francisco de Asís, que se titula Los motivos del lobo. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís está con un rudo y torvo animal, bestia temerosa de sangre y de robo, la fauce de furia y ojos del mal, el lobo de Gubia, el terrible lobo, rabioso asolado los alrededores, cruel ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierro fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos o de corderillos. Francisco salió, al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró la fiera enorme que al verlo feroz se lanzó contra él. Francisco con su dulce voz, alzando la mano al lobo fiero, dijo: paz, hermano lobo. El animal contempló al varón de tosco sayal, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: está bien, hermano Francisco. ¿Cómo? Exclamó el santo. Es ley que tú vivas de horror y de muerte. La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto y el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, no han de contener tu encono infernal. ¿Vienes del infierno o te ha infundido acaso su rencor eterno, Luzbelo Belial? Y el gran lobo humilde: es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé que comer, y busqué el ganado, y en veces comí ganado y pastor. La sangre, yo vi más de un cazador sobre su caballo, llevando el azor al puño, o correr tras el jabalí, el oso, el ciervo, y más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas al sordo clamor de los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre que iban a cazar. Francisco responde: en el hombre hay mala levadura. Desde que nace viene con pecado, es triste, mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy que comer, dejarás en paz rebaños y gente en este país. Que Dios melifique tu ser montarás. Ante el Señor que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata. El animal le tendió la pata al hermano de Asís, que a la vez le alargó su mano. Fueron a la aldea, la gente veía y lo que miraban casi no creían. Tras el religioso iba el lobo fiero, baja la testa, quieto le seguía, como un can de caza, como un cordero. Francisco llamó a la gente a la plaza y allí predicó: he aquí una amable casa. El hermano lobo se viene conmigo y me juró ya no ser más nuestro enemigo. Vosotros en cambio daréis su alimento a la pobre bestia de Dios. Así sea, contestó la gente toda de la aldea. Señal de contentamiento, movió testa y cola el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento.
Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oían y sus claros ojos se lo humedecían. Aprendió mil gracias y hacía mil juegos cuando a la cocina iba con los legos. Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Iba por el monte, descendía al valle, entraba a las casas y algo le daban de comer. Mirábanle como un manso galgo. Pero un día entró y el lobo dulce, el lobo bueno, el lobo probo desapareció, tornó a la montaña, recomenzaron su aullido y su saña, sintióse otra vez el temor, la alarma entre los vecinos y entre los pastores, colmaba el espanto los alrededores, de nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio tregua a su furor jamás, como si tuviera fuego de Moloch o de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todo lo buscaron con quejas y llantos, y con mil querellas daban testimonio de lo que sufrían y penaban tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo y se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero. Cerca de la cueva encontró a la alimaña. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento, al pueblo salía y si algo me daban estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaba la envidia, la saña y la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, lujuria, infamia y mentira. Hermanos a hermanos hacían la guerra. Perdían los débiles, ganaban los malos, hembra y macho eran como perro y perra, y un buen día me dieron de palos. Me vieron humilde, lamía las manos y los pies, seguía tus sagradas leyes, todas tus criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, las hermanas estrellas y los hermanos gusanos, y así me apalearon y me echaron fuera, y su risa fue como agua hirviente, y en mis entrañas revivió la fiera, y me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente, y recomencé a luchar aquí, a me defender y a me alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tienen que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada y lo miró con una profunda mirada. El viento del bosque llevó su oración que era: Padre nuestro que estás en los cielos. Muchas gracias. Gracias. Bravo, bravo. Muy largo. Sí. Este poema Hermoso, felicitaciones. Rubén Darío, un poeta ligado Bien. por cierto que es muy lindo. Lamentablemente termina así triste. Sin embargo, nosotros los cristianos sabemos que al final va a ganar siempre el bien, porque Cristo está al frente y Cristo lo ha vencido todo. Ha vencido al mundo, ha vencido la muerte, ha vencido todo el mal. Hay que tener paciencia y hay que colaborar, porque este reino de Dios, de amor, justicia, paz, verdad, santidad y vida, va adelante y se va a completar también con nuestro aporte. Entonces, el hermano Lobo termina mal, pero nosotros vamos a terminar bien. Chao, chao. Así es, Fray. Amén. Así bien. Chao, Fray. Así bien, Fray. Así bien, Fray. Noche, Fray. Fray, que dice. Chao. Abrazo a Dios. Noches a todos. Vincenzo, feliz ¿De qué, noche. Fray? Muchas gracias. Fray, gracias por la Gracias.
Gracias por todo, Fray. Scotto, Gracias, que un buen fin de semana, Fray. Y a todas las hermanas y hermanos. Gracias. Muchas gracias. Paz y bien para todos. Gracias. Buenas noches. Santa alegría. Doy la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Fray. Amén, Fray. Buenas noches, Fray. Buenas noches a todas y a todos. Buenas Vaya. noches, Fray. Noche. Fin de semana. Gracias, Fray Mauro. Chao, chao. Buenas noches a todos. Gracias. Chao, chao. Buenas noches.